Bueno, al fin llegó el día en que pude hacer el video de Catedral de Raymond Carver. Empecemos por el principio. ¿Quién es Raymond Carver? Carver es cuentista y poeta estadounidense, hoy considerado uno de los mayores exponentes de la literatura del siglo XX, de la literatura norteamericana, y uno de los mayores representantes de los movimientos minimalismo y realismo sucio. Después vamos a ver que no es exactamente lo mismo minimalismo y realismo sucio, aunque se lo suele usar como si fuese el mismo concepto. Algo interesante en Carver es la relación que tuvo con su editor Gordon Lish. ¿Por qué? Porque Carver escribía cuentos, pero su editor los editaba demasiado, o sea, al punto de sacarle la mitad de las palabras y que quede la mitad del cuento. De hecho, en 1981 se publica el libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, con los cuentos de Carver editados por Lish. Pero en el 83 sale Catedral con algunos de los cuentos que están en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, en la versión original de Carver. Esto es opinión personal. A mí me gusta más la versión de Carver que la de Lish. Por ejemplo, en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Está El baño, que es el mismo cuento que está en Catedral, que se llama Parece una tontería, pero Parece una tontería es mucho más rico, a mi criterio, en cuanto a todo lo que podemos leer entre líneas, a nivel más de significados, de lo que está queriendo transmitir. Haz la prueba, lee los dos y decime cuál es el que te gusta más. Bueno, entonces retrocediendo un poquito más, como dije, veamos cuáles son las diferencias entre lo que es minimalismo y realismo sucio. El minimalismo es un estilo, que es reducir a lo básico y a lo fundamental en cualquier ámbito. Se puede usar en arquitectura, en literatura, en artes visuales, en pintura, en decoración. Es más bien un estilo que se puede llevar a cualquier ámbito. En cambio, el realismo sucio sí es específicamente un movimiento literario que se desarrolló más que nada en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Vendría a ser como una derivación del minimalismo porque tiene mucho de minimalismo, o sea, reducir todos los elementos a lo más básico, es decir, que se evita el lenguaje poético, el lenguaje muy florido. El lenguaje es crudo, bien directo. Pero además lo que lo hace realismo sucio son las temáticas que trata, y es el contenido y los tipos de personajes. Los personajes son personas normales, comunes y corrientes, no tienen nada de especial. De hecho suelen ser hasta personas vulgares, personas frustradas, personas con vidas cotidianas convencionales. Suelen ser personas de clase media o media baja y tener problemas económicos, problemas de alcoholismo. Las relaciones de pareja tienen relaciones frustradas como divorcios o son infieles. Básicamente son personajes que están insatisfechos con su vida. Pero además de estar insatisfechos con su vida, en realidad no saben cómo resolver esa insatisfacción, cómo salir de ese lugar. Se ven como estancados, como trabados. En mi experiencia personal, yo leí a Carver después de haber leído a Salinger, con lo cual encontré varias semejanzas, como esto de usar la teoría del iceberg de Hemingway, en la que, bueno, yo tengo otros videos explicando esta cuestión, pero básicamente es, lo más importante es lo no dicho. O sea, el escritor sabe bien cómo son sus personajes, conoce exactamente todos los detalles de sus personajes como si fueran personas reales. Pero los relatos no nos lo dicen todo. Es más, prácticamente no dicen nada sobre las personas, sino que las conocemos a través de lo que van haciendo, de las acciones que van teniendo, de las actitudes que van teniendo, de cómo hablan, de cómo se mueven. Entonces, básicamente, lo que se requiere para leer este tipo de autores, como Salinger, como Carver, es estar muy atento a los detalles y leer como muy entre líneas, ser muy minuciosos para poder captar ese más allá de lo que se dice. Otra característica de estos relatos de Catedral es que no tienen finales cerrados,
sino que son más bien finales abiertos o ambiguos. Entonces, si no tenemos esa minuciosidad en la lectura, como decía antes, quizás nos quedamos en el no entendí de qué se trata, no me dijo nada, no sé qué pasó acá. De hecho, fue la primera sensación que me dejó cuando lo leí por primera vez, que ahí fue donde me puse a investigar, bueno, poniendo en contexto, ¿no? Esto de entender que pertenece a este movimiento literario, que escribe de esta determinada manera, entonces ahí fui comprendiendo cómo es que tenía que leer estos relatos. Bueno, y como no tienen esos finales cerrados, lo que es muy interesante es compartir interpretaciones con otras personas, porque a lo mejor uno se queda en algún detalle de la situación que se narró, como determinada actitud o el simbolismo de determinada otra cosa. Y como la vida misma, como las relaciones que tenemos en la vida real, cotidiana, cada uno interpreta a su forma, a su manera, según su propio bagaje, su propia experiencia. Entonces está bueno poner en diálogo qué fue lo que cada uno entendió de ese relato. Son relatos, a mi entender, que te dejan pensando, que te dejan reflexionando, que no son exactamente para leer si lo que buscas es solamente distraerte, pasar el rato, porque probablemente te aburra o no le encuentres mucho sentido, pero sí son para leer si lo que te gusta es justamente eso, que te deje pensando, que te interese. Me parece lo importante, que te interese la psicología de los personajes, que te interese el por qué actuaron de determinada manera, por qué dijeron lo que dijeron. Para mí se presta mucho a tener esa conversación de sobre los personajes como si fuesen personas que conocemos en la vida real, ¿no? Humanos con los que tenemos relación, y no para analizarlo únicamente desde un punto de vista literario, técnico. Por esto de que sean situaciones o personajes tan reales, tan cotidianos, nos podemos identificar fácilmente con estas personas, y al identificarnos tanto con estos personajes podemos como proyectar en ellos cosas de nuestra propia vida, incluso aunque no te identifiques al 100% con todos los detalles del personaje. Por ejemplo, muchos sufren de alcoholismo o están divorciados. Bueno, imagínate que esa no fuera tu situación, pero igual en el sentir de los personajes y en el actuar frente a lo que les pasa, sí podemos encontrar semejanzas con nosotros mismos. Bueno, espero te haya servido este paneo general que hice del libro, del estilo de Carver. A mí me gustó bastante, así que lo que armé fue una guía de lectura que acá me la imprimí. Es una guía de lectura que está disponible en mi tienda, pájarabiblioteca.com.ar, donde explico, desarrollo un poco más todo esto que vine hablando sobre Carver, su relación con Gordon Lish, qué es el realismo sucio, qué es el minimalismo, cuáles son las características de todos estos cuentos en cuanto a lo formal y en cuanto al contenido, en cuanto a los temas o los personajes, y hago un análisis de cada uno de los relatos un poco más detallado. Así que si te interesa, si querés conseguir esta guía de lectura, desde la página la podés comprar si estás en Argentina o si estás en el exterior también. Y además aprovecho para invitarte al grupo de lectura por WhatsApp, que ahora durante el mes de marzo estuvimos leyendo justamente y compartiendo Catedral, un grupo en el que está abierto para comentar lo que quieran comentar, para hacer preguntas, un grupo donde damos nuestra visión de lo que leímos, nuestras opiniones, nuestra interpretación, y así vamos intercambiando, compartimos información. Así que también te dejo el link a ese grupo de WhatsApp en la descripción del video. Y si te gustó, yo muy agradecida de que me dejes tu like y te suscribas al canal.